Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en este capítulo tan interesante que nos presenta el libro de Samuel, el 17 capítulo. David que se prepara para enfrentar a Goliat. Ahora estamos entrando en esta perícopa que va hasta el 54. Pero nosotros esta preparación como tal la encontramos principalmente en los versículos del 38 al 40. Es el combate que tendremos entre David y Goliat. Saúl vistió a David con su propia investidura. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó de la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Entonces aquí, esta preparación del combate de David contra Goliat, entonces somos uñandé, listo, David entonces ya está preparado, está maroñemón que está incluso le quería Saúl mismo cuando se entera, lo manda a llamar y le dice: él aerea, eso es imposible lo que querés hacer. Ni vos habías nacido todavía, y sin embargo este gigante, este Goliat, ya estaba entrenado para la guerra. Y ahora vos que sos un mitaí, entonces estás desafiando. Yo sé, dice, que venís por las huestes, porque ha ofendido, dice. Imagínense que David justamente había dicho: ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar a las huestes del Dios viviente? David, sin embargo, recibe casi como una represalia o un tremendo reto de parte de Saúl. Tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, imagina el autor sagrado que está insistiendo con ciertos elementos que nos hacen entender y nos hacen pensar que verdaderamente aquí tenemos una fuerza, tenemos algo externo y algo diferente, ¿verdad?, que está llegando desde lo alto, ¿verdad? El sentido de que es Dios el que está luchando, el sentido de que es Dios el que está al frente y es Dios el que quiere entonces triunfar por medio
de lo débil por medio de David. Por eso nos va contando que primero Saúl vistió a David. Veamos que Saúl confía, ¿verdad? ¿En quién? Confía sobre todo en las fuerzas externas, confía en el poder de las armas, confía en la vestimenta incluso para poder salvarse del enemigo. Saúl todavía estaba en lo natural, estaba todavía entonces en la carne, en las cosas que son meramente externas. Guarane salvata ajena, lleva pearei por uno, denden baretetas y catuta, llevareñemoí contra Goliat, hay catutare ya por algo, es decir, vas a hacer casi como un servicio. Sin embargo, se le ocurrió que si este niño iba a enfrentar a Goliat, necesitaría la mejor armadura de todo Israel. Nada más y nada menos que la armadura del rey. Esto es entonces lo que en este momento se está pretendiendo dar a entender el autor sagrado. Abeyahuerecoa lleva la mejor armadura, Abeyahuerecoa es lo que usa nada más y nada menos que el rey. Aquí tenemos entonces toda la fuerza nuestra, humana. Pero sin embargo, como sabemos después, vamos a encontrarnos que Dios no está buscando la fuerza humana, sino que sobre todo la predisposición y sobre todo ese deseo, ¿verdad?, de luchar y de defender los valores y principios del pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad.
hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. En Antiguo Testamento estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y ahora estamos leyendo los versículos que van del 28 hasta el 54. Pero lo que nosotros le llamamos la preparación inmediata, la encontramos en estos versículos del 38 hasta el 40, 38-40.
3 versículos en que en primer lugar nos dice que es Saúl el que viste a David. ¿Con qué le está vistiendo? Con sus propias armaduras. Quiere decir que Saúl está confiando mucho en la fuerza humana, en la fuerza externa. Al mismo tiempo sabemos, ¿verdad?, que si David tiene que salir a luchar contra un guerrero, contra un filisteo, también David tenía que ir bien pertrechado, bien armado. Entonces esto se comienza aquí a comparar. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. De nuevo repetimos esto, pero este es poner, dice David. Ahora entonces va a recibir de parte de Saúl, porque Saúl le pone toda una coraza, le cubrió con una coraza. Y entonces de David la pieza entera, porque orero y cuá ponando de acá moija, ¿verdad? O sea, eso es lo que le está diciendo y eso es lo que le está queriendo transmitir. Después David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria e hizo un esfuerzo para poder caminar. De cierta manera también aveñan de Yahweh Cojina lleva David, Ogendú, Ojesha, etc. No pena Guasú y Ezecuera, o pena por su propio rey. Este también es otro detalle importante. Porque David ahí en ese mismo momento podría haber dicho, no, ani ni petantea porque se vean ahí brumo, ani ni petantea porque se hay cuabona, pea, dos servimos a Hashem, ¿verdad? Entonces, todos estos detalles ya se pudo haber ahorrado. Sin embargo, David absolutamente aquí no pronuncia nada. Hizo un testamento para poder caminar, porque no estaba entrenado. Hizo un esfuerzo tremendo entonces David una vez que Saúl le pone sus vestiduras, se ciñe con la espada del rey, ¿verdad? O sea, aquí tenemos el mando máximo, aquí tenemos la fuerza máxima de Israel. Eso que le pertenece a Saúl, entonces ahora se le está concediendo y se le está dejando en manos de David. Viste que hay toda una teología detrás de esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que tiene verdaderamente esa fuerza? No es simplemente la fuerza bélica, la fuerza muy humana, sino que ahora estamos mirando a algo más, a esa fuerza espiritual, a esa fuerza que puede verdaderamente convertir al hombre. Iba entrando. Entonces David dijo estas cosas porque no estoy entrenado. Entonces, y su Dios se le presenta, ¿verdad? Aquí, el Dios que le va a acompañar, el Dios de las huestes de Israel. Pero David también es sincero, ¿verdad? David también va a decir aquí y se presenta, yo no estoy entrenado. Queridos amigos, esto es esencial, esto es fundamental, porque aquí también David reconoce y dice, todas estas cualidades de riqueza. Primero, luego la valentía. Porque esta mañana de ya se oñe punui, llevan para David, oñe punu, o mañana, o jesha, o hendú, las y cuay. Incluso nadie quería, ¿verdad?, salir a pelear. Sin embargo, David, cuando escucha todo lo que está diciendo el filisteo, que sale cada momento, etc., mala ven de Dios, etc., ¿verdad? O sea, todos estos elementos comienza de nuevo a aflorar. Japea la David Ogendú, japea la Omoiba Yeshbe, upea un boyeguaru Yeshbe, no casi hoy. Y por eso es que después se acuerdan que comenzaba a preguntar, le pregunta incluso a su hermano, yo y Movileña, hermano de ahí, marande y cuase, ¿verdad? O sea, todos estos deseos, estos detalles. Pero sin embargo, David tiene el deseo de pelear y de luchar a favor de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e.
Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda principalmente, ¿verdad?, a dar caminos muy, muy importantes en nuestra vida de fe. Hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 9, del 6 al 15. Se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet-Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén. Cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Geritzim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquén y de Dios. Dios los escucha a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza le respondió a los árboles: si de veras quieres ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Queridos amigos, aquí entonces nos está diciendo la palabra de Dios hoy cómo nosotros hacemos nuestras opciones y sobre todo cómo nosotros nos empeñamos para llevar adelante la comunidad. Aquí se está hablando de la monarquía, es decir, nos está hablando de la figura del rey. Pero nañañe solamente nuestro presidente de la República, ya de ministro Cuera, lleva o directores de los ministerios, sino que de todos los cristianos, de todas las personas que estamos al frente de alguna institución, la institución familiar. ¿Será que nosotros renunciamos o no queremos renunciar a aquello que es lo mejor para ofrecer a nuestra sociedad? Y entonces al final, como los mejores van renunciando, dice, entonces a la zarza se le llama. ¿Y qué es lo que hace la zarza? Y lo único que hace es consumir, quemar. Entonces, esto es lo que el Señor hoy nos está invitando a reflexionar. Tenemos que, con esa gran riqueza, con esa dulzura, con todo lo que nosotros tenemos, ofrecer lo mejor para nuestra familia, ofrecer lo mejor para nuestra iglesia. Toye cuágena upea lleva, añame egena, porque upeyamante, ñamonga cuata lleva, peñandere kobe, ñamoñe burujanwa. Pero eso, sobre todo, para hacer crecer a nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, y seguimos así por delante. Nosotros aquí podemos entender muy bien lo que está pasando, ¿verdad? Porque a David se le está ofreciendo la posibilidad, su mismo rey Saúl le va a vestir. Saúl vistió a David con sus ropas. Pero a veñan de Yahesaína, que es imposible, o sea, son meramente cuestiones externas. Upeajín hace entonces la osura, ya sea ñandejo esa caseña del autor sagrado, para decir, a ver, lo externo no es lo que funciona. Aquí es entonces la valentía, la fuerza interior, el deseo de pelear, de luchar por su pueblo, por su gente, por su religión, por su Dios, en síntesis, ¿verdad? Es lo que vale. Y entonces, una vez que Saúl
le vistió a David, él no puede caminar. Quiere decir que todo esto para mí es apariencia, esto no me va a servir de nada. Incluso, queridos amigos, si David continuase vestido con estos escudos, era mucho más fácil liquidarlo, matarlo. ¿Cuántas veces entonces nosotros estamos liquidando, estamos matando nuestra propia vida? ¿Y por qué? Porque justamente no entendemos que tiene que ser una ayuda profunda y tremenda de parte de Dios. Bueno, Saúl todavía estaba en lo natural, en la carne, en las cosas que son meramente externas. Se les ocurrió que si este niño iba a enfrentar a Goliat, necesitaría la mejor armadura de todo Israel, la armadura de un rey. La armadura de un rey. Y eso es lo que entonces ahora le está diciendo, ¿verdad? Saúl que le ofrece y que queda en las manos de David como para luchar. Pero llegó a ¿verdad? Que apenas probó andar y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto nunca, entonces voy a poder andar con esto. Nunca practiqué esto. Entonces, y sin ser oponado, y yo a David. A pesar de que tal vez, digamos así nosotros, Saúl tiene muy buena voluntad, le quiere ofrecerle, dale, ñamombaretega, tojanguay, sharejó, pelear, liberarnos. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que Saúl, aunque intenta vestir a David con su armadura, no funcionó. Eso ya no funcionó. De Saúl no le quedará físicamente a David. Todo era demasiado grande, ¿verdad? Y David no podía moverse con la armadura de Saúl. Además, temprano, ¿verdad?, tampoco funcionó porque la armadura de Saúl no le quedaba espiritualmente a David. Ni la armadura, ni la tecnología militar, ni la sabiduría humana ganarían esta batalla. Yahvé Dios de Israel ganaría esta batalla. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en los libros históricos, principalmente Ñandé Peyale, Mía y Nañas Endúa, Catuete lleva Peñán de Yara o Huatal, Catuete Peñán de Yara, hoy se cañan de Peñán de Napena. Y sabemos también que dentro de la teología, ¿se acuerdan de una historia de salvación? El que lleva adelante la historia es verdaderamente entonces cuando el hombre se compromete directamente con Dios. Y eso nos quiere transmitir aquí. Si hay algo que vamos a hacer o cómo vamos a pelear o cómo vamos a luchar es justamente de esta manera, ¿verdad? Lo de Saúl no funcionó porque la armadura de Saúl no le quedaba espiritualmente a David. Es importante la espiritualmente, porque eso también tenemos que aplicar, ¿verdad? No solo a un sentido religioso, sino también a un sentido muy humano, ¿verdad? Ni la lámpara, ni la tecnología militar, ni la sabiduría humana ganarían esta batalla. Yahvé Dios ha tendido la trampa. Y entonces, si nosotros encontramos así como Dios se pone al frente, ¿para qué? Para que justamente Dios pueda ser el que venciese esta lucha, venciese esta cuestión que le lleva al hombre a separarse. Hay que vencer esta cuestión, hay que vencer lo malo. Hay que entonces llenarse de la gracia de Dios. A menudo la gente intenta pelear con la armadura de otra persona. Ven a Dios hacer algo maravilloso a través de otra persona y tratan de copiarlo sin realmente hacer lo suyo. La obra de Dios casi nunca se realiza eficazmente de esta manera. Entonces, la obra de Dios casi nunca se realiza eficazmente de esta manera. Hay que mojar camiseta. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
A principios de 1942, los japoneses ya se habían tomado buena parte de Filipinas, tanto que el comandante en jefe de las fuerzas aliadas, general Douglas MacArthur, se vio forzado a abandonar el país, y entonces los indefensos habitantes de Manila, que quedaron a merced de los invasores, empezaron a salir en desbandada hacia las montañas o buscaban refugio en pueblos más pequeños en los que suponían estarían a salvo, y así fue, pero era cuestión de tiempo, porque las hordas niponas avanzaban como enjambres de langostas, arrasándolo todo a su paso, y con esa voracidad llegaron a la población de Santa Rosa Laguna, llamada así en honor de Santa Rosa de Lima, patrona de Filipinas, y por estar ubicada en las inmediaciones de la laguna de Bay, el lago más grande del país. Y allí cientos de filipinos provenientes de la capital estaban resguardados, y sin saber qué hacer ante el embate de los conquistadores, corrían en todas las direcciones. De pronto, en medio del caos, surgió una hermosa y diligente monja vestida de hábito blanco con manto negro, que con pasmosa serenidad iba de un lado a otro, calmándolos e invitándolos a una iglesia cercana en la que, aseguraba ella, encontrarían comida abundante, abrigo y seguridad. En cuestión de minutos, el templo se atiborró y los últimos colados cerraron apresuradamente las entradas. En ese instante llegaron las furiosas tropas que arremetieron con arietes contra las frágiles puertas. Pero por más que lo intentaron, no pudieron abatirlas, mientras que en el interior todos se arrodillaron, comenzaron a orar fervientemente y de pronto se quedaron callados y estupefactos, al caer en la cuenta de que desde el altar principal, la imagen de Santa Rosa de Lima era la misma vigorosa monja terciaria dominica que poco antes los había rescatado de las garras japonesas en las calles de la ciudad. Isabel Flores de Oliva, nacida el 20 de abril de 1586 en Lima, Perú, era la cuarta de 3 hermanos, todos criados dentro de los más estrictos lineamientos católicos, pero de entre ellos sobresalía Rosa, apelativo cariñoso conocido y usado únicamente por sus familiares, y con el cual, sin previa información, la rebautizó el arzobispo limeño Santo Toribio de Mogrovejo en su ceremonia de confirmación en 1597. Y ella se destacaba por su profunda piedad religiosa, su evidente inclinación a la mortificación, el ayuno, la oración, la meditación, además de su indeclinable vocación y devoción a Jesús crucificado y a la Virgen María. Además, recibió la educación usual para las mujeres de su época: costura, bordado, pintura, música, obviamente todos los quehaceres del hogar. Y esas destrezas en su juventud fueron determinantes para el sostenimiento de la familia tras el fracaso económico de su padre, quien cifró las esperanzas de su redención económica en Rosa, cuya hermosura y delicadeza atraían a los mejores partidos de la sociedad limeña, pero ella no quiso aceptar ningún pretendiente porque ya le había entregado su virginidad y su vida a Jesús crucificado. Al cabo de 10 años su padre se tuvo que dar por vencido y aceptó que Rosa abrazara la vida religiosa, pero como en Lima no había convento dominico femenino, recibió autorización de los sacerdotes dominicos en 1606 para vestir el hábito de las terciarias dominicas, religiosas que observaban las rigurosas reglas de esa congregación, pero permanecían en sus casas. Y eso fue lo que hizo Rosa de Santa María, nombre que adoptó al profesar sus votos, pero que no trascendió para el mundo. Ella construyó en el solar de su casa una austera celda de la que ya solo salía a los oficios religiosos en el templo de Nuestra Señora del Rosario y para ayudar a los menesterosos y a curar a los enfermos, que en muy poco tiempo se multiplicaron, y por eso se vio obligada a habilitar un lugar aledaño a su diminuto oratorio para atenderlos las 24 horas del día. Santa Rosa de Lima, inspirada en la vida de Santa Catalina de Siena, cuyos escritos eran su lectura de cabecera, reprodujo entonces fielmente su riguroso ascetismo, el de Santa Catalina de Siena. Y ese ascetismo incluía oración continua y de rodillas, mortificaciones corporales. Se ataba a la cintura una rugosa cadena de hierro y sobre ella se ponía un tosco sayal blanco con un áspero manto negro, ceñía sobre su cabeza una corona erizada de púas metálicas y esa corona la recubría
para que nadie lo viera, con rosas o con una burda cinta. Dormía sobre un lecho de vidrios, piedras, arena, y usaba como almohada un rústico tronco. Ayunaba constantemente. Y el alimento que ingería, aparte de la comunión, consistía usualmente en tragos de hiel mezclados con hierbas amargas. Aún así, Santa Rosa de Lima tenía la fortaleza para socorrer a los desvalidos, asistir a los moribundos, curar milagrosamente a los enfermos y defender la ciudad, como ocurrió en 1615. Cuando la población limeña entró en pánico al avistar la flota pirata del temible corsario holandés Joris Spilbergen, lo que presagiaba un brutal ataque y el subsecuente saqueo de la rica capital virreinal, y entonces Santa Rosa de Lima se concentró con un numeroso grupo de valerosas mujeres en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario y permaneció largo tiempo orando con ellas. Ante la noticia de que ya se acercaban al puerto del Callao, se arremangó el hábito y con su cuerpo protegió el sagrario. En ese momento se desató una inusual tormenta que obligó a los confundidos bucaneros a abortar la invasión, y mientras se alejaban de las costas peruanas, su capitán falleció en extrañas circunstancias. Este prodigio atribuido a Santa Rosa de Lima fue uno de los principales argumentos esgrimidos después de su muerte, ocurrida el 24 de agosto de 1617. Tras una penosa hemiplegia que la postró en cama durante varios meses, y ese argumento fue para proclamarla santa patrona y protectora de Perú, de Lima y de su Policía Nacional. Al ser canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, Santa Rosa de Lima se convirtió en la primera persona nacida en América que fue elevada a los altares. Por eso hoy, 23 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Rosa de Lima que nos conceda el coraje suficiente para entregarnos a Jesús crucificado incondicionalmente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Espíritu divino, manda un rayo de tu nombre desde el cielo. Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de los almas, mi descanso, suave tregua en la fatiga.
Santísima penetra por las almas de tus fieles hasta el fondo. Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu sol. Lava el rostro de lo inmundo, llueve tú nuestra sequía, ven y fieles que en ti esperan tus sagrados 7 dones y carismas. A su mérito el esfuerzo, salvación e inacabable alegría. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos mirando nosotros el combate de David con Goliat. Todo este versículo que va del 38 al 40 es una introducción, ¿verdad? Saúl vistió a David con su propia indumentaria. Upeago Ñande Yeico imagina que la propia indumentaria, es decir, le está vistiendo con su misma dignidad, o sea, le ofrece lo máximo. Me ofrezco a mí mismo, ¿verdad? Para que entiendas. Le puso en la cabeza un casco de bronce y lo cubrió con una coraza. Aquí también, ¿viste? Entonces Saúl, ¿verdad? Que está también de cierta manera preocupado, alguien que tiene que salir, nadie está saliendo, incluso nosotros hablamos ya de corrupción, ¿verdad? Porque él incluso promete, el rey lo colmará de riquezas, le dará a su hija como esposa y eximirá su impuesto a sus casas. Bueno, de la casa paterna. Hoy sí me invité de yoga. Entonces, son promesas de Boyeruje. Ella lleva, es como para luchar, para ir, para empeñarse. Y por lo tanto, aquí, tristemente, muchas personas dirían lo mismo acerca de la armadura de Dios. Yo no puedo andar por eso, entonces, ahora tenemos, ¿verdad? Nada más y nada menos a alguien quien practique, a alguien que se esmere, a alguien de que quiera hacer algo lindo, ¿verdad? Entonces, estás más familiarizado con las armas y la armadura de la carne o con las armaduras y la levadura del espíritu. Aquí ya es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque hasta ahora nos fueron presentando respuestas ante preguntas existenciales humanos profundos, ¿verdad? Del aspecto humano. Pero ahora entonces dice, vamos a dar un paso más. Vos estás, dice, estás dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Y justamente está dispuesto lo que cubrió con una coraza. Después David se ciñó la espada de Saúl encima de los hombres. Le haría, ¿verdad? David le dijo a Saúl, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. Y David se las quitó. Luego tomó una. Entonces tomó una. Aquí también hay, interesante, en el torrente 5 piedras bien lisas. Las puso en la bolsa de pastor en la mochila y con la honda en la mano avanzó hasta el filisteo. Entonces ya estamos casi ante las puertas de la verdadera lucha. Esta fue una introducción general. David doña Pinoña Mindu y Cuamba Eva Peñandillera y Potá. Morubija Eva Guatata lleva opear Emoí, estamba Emayae. Incluso a él le critican mucho, ¿verdad? Tú no puedes batirte con ese filisteo, ya le había dicho Saúl al comienzo. Diga tú, de mi sentereí, morondanga, la yapota. La fuerza de Dios, el espíritu, el celo, ¿verdad? Que arde en el corazón, aquí de David por lo menos. Y así entonces va pasando. Saúl vistió a David con su propia indumentaria. Le puso y le cubrió con una cosa. Y sobre todo esa cosa era nada más y nada menos que para defenderse, es la famosa coraza, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender que esa cosa tan fuerte que le defenderá es esa misma coraza. La coraza, digamos nosotros del Antiguo Testamento, entonces que ofrece Dios. Pero también podemos entender la coraza del Nuevo Testamento. Un Pedro, pero sobre todo un Pablo, ¿verdad? Que anuncia, que denuncia, no que yo iba. Bueno, siguiendo un poquitito más, encontramos en el versículo 41. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al fijar los ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era un aspecto de un muchacho. Y entonces así también, ¿verdad? Es como no aceptar, es como ponerse en contra de. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos a volver la próxima, ¿verdad? Con nuestro curso bíblico, Ñañemón Barete de mí, para ir conociendo cada vez su palabra.
Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos anima, que nos fortalece, que nos ayuda principalmente, ¿verdad?, a dar caminos muy, muy importantes en nuestra vida de fe. Hoy leemos del libro de los jueces, estamos en el capítulo 9, del 6 al 15. Se reunieron todos los señores de Siquén y todo Bet Miló y fueron a proclamar rey a Abimelech junto a la encina de la piedra conmemorativa que está en Siquén. Cuando le llevaron la noticia a Jotán, este se puso en la cima del monte Geritzim y gritó con voz potente: escúchenme, señores de Siquén y de Dios. Dios los escucha a ustedes. Los árboles se pusieron en camino para ungir a un rey que los gobernara. Entonces dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: voy a renunciar a mi aceite con el que se honra a los dioses y a los hombres para ir a mesarme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la higuera respondió: voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid: ven tú a reinar sobre nosotros. Pero la vid le respondió: voy a renunciar a mi mosto que alegra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme por encima de los árboles. Entonces todos los árboles dijeron a la zarza: ven tú a reinar sobre nosotros. La zarza le respondió a los árboles: si de veras quieres ungirme para que reine sobre ustedes, vengan a cobijarse bajo mi sombra. De lo contrario saldrá fuego de la zarza y consumirá los cedros del Líbano. Queridos amigos, aquí entonces nos está diciendo la palabra de Dios hoy cómo nosotros hacemos nuestras opciones y sobre todo cómo nosotros nos empeñamos para llevar adelante la comunidad. Aquí se está hablando de la monarquía, es decir, nos está hablando de la figura del rey. Pero solamente nuestro presidente de la República, ya de ministro Cuera, lleva o directores de los ministerios, sino que de todos los cristianos, de todas las personas que estamos al frente de alguna institución, la institución familiar. ¿Será que nosotros renunciamos o no queremos renunciar a aquello que es lo mejor para ofrecer a nuestra sociedad? Y entonces al final, como los mejores van renunciando, dice, entonces a la zarza se le llama. ¿Y qué es lo que hace la zarza? Y lo único que hace es consumir, quemar. Entonces, esto es lo que el Señor hoy nos está invitando a reflexionar. Tenemos que, con esa gran riqueza, con esa dulzura, con todo lo que nosotros tenemos, ofrecer lo mejor para nuestra familia, ofrecer lo mejor para nuestra iglesia. Toye cuágena upea lleva, añame egena, porque upeyamante, ñamonga cuata lleva, peñandere kobe, ñamoñeburujanwa. Pero eso, sobre todo, para hacer crecer a nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.